que era, sabe que el otro día se acabó el mandato de la señora Pepa Bueno como directora del País, y el momento más polémico que tuvo la señora Pepa Bueno como directora del País fue cuando anuló para siempre la colaboración del señor Fernando Savater, que era, digamos, el último gran columnista que quedaba del País, si entendemos como gran columnista, a antigüedad. Es decir, el único que quedaba desde la fundación, porque ya en el año 77, 76 incluso yo creo, ya publicaba artículos de opinión y análisis el filósofo don Fernando Savater. Hay mucha gente del sector, digámoslo así, centroizquierda, progresista, socialdemócrata, que se ha peleado con el señor Sánchez y ahora, pues básicamente, salen medios para meterse con él. Hoy sale un comunicado de socialistas de la era felipista guerrista metiéndose con él. En el caso del señor Savater yo creo que está un poquito más lejos que eso. Yo no estoy seguro, pero me da la impresión de que su mosqueo no es solo con el señor Sánchez, creo que es genérico, que se ha decepcionado con todo lo que él entendía que era la izquierda. Pero esto es una opinión personal mía. El caso es que para que el tema que quería pedir una opinión es que el señor Savater fue echado del País porque escribió un libro donde ponía para ir al País, siendo todavía comunista del País, diciendo el país está echando a perder, ya no es lo que era, tal, ante lo cual Pepa Bueno decidió prescindir de sus servicios, lo cual algunos llaman censura, yo sigo diciendo que pensaba que iba a pasar después de publicar el libro. Pero bueno, y me acuerdo que Carlos Herrera le entrevistó a Savater, claro, censura en el país, ya no hay libertad. Desde antes que ninguno de vosotros creo tener una idea válida de lo que es el país, un periódico que en su momento siempre fue de centro izquierda y tal, no vamos a decir otra cosa, pero por otra parte equilibradamente crítico con unos y con otros, etc. Claro, ahora, hombre, convertirse en un portavoz gubernamental que, en fin, no sabe si estás leyendo el periódico o yendo a Puente, obviamente... Digo, no sé, un tertuliano de la COPE podría decir en una entrevista en otro medio, la COPE ya no es lo que era, y seguir siendo tertuliano al día siguiente, no lo sé. Pero el origen del conflicto era, porque está enfadado el señor Savater, era por una práctica que hacía Pepa Bueno, que era el mismo día que el señor Savater publicaba un artículo con una idea, publicaba otro con una contraidea. Le pongo un ejemplo. Llega como primera ministra de Italia la señora Salvini. No sé si usted tiene fichada esta política. No. Salvini, no, perdón, que estoy diciendo. No es Salvini. Meloni. A ver, la primera ministra de Italia, ¿cómo se llama? Meloni. Meloni. Y así no sé quién es Salvini. No, Salvini es viceprimer ministro que también era de línea moderada, escasamente moderada. Bueno, el caso es que Savater hubo una especie de alarma antifascista entre los medios socialdemócratas porque Meloni en su juventud había militado en grupos musolinianos y entonces pues decía, viene un... Y entonces Savater escribió un artículo para decir que no había para tanto con el tema de que gobernara una antigua fascista en Italia. Y esto escribía el señor Savater en El País. Fascistas son los que salen a la calle a manifestarse cuando son elegidos quienes no les gustan. Supongamos que Giorgia Meloni tenga ideología fascista. ¿Será una catástrofe irremediable? Resulta que en el gobierno de España hemos tenido y tenemos ministros de ideología comunista. Es decir, tan totalitaria como la otra. Y el país sigue adelante, peor que mejor. Si aquí sobrevivimos a ministros y políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Ione Belarra, Pablo Echenique, seguro que a Italia no le irá peor con Meloni y Matteo Salvini. ¿Europa en vilo por el fascismo? ¿Qué será menos? Esto decía el señor Savater. No sé qué le parece la opinión del filósofo. Pues que muchas personas de la izquierda es cierto que no toleran que se compare la izquierda más izquierda de España con la derecha más derecha de España o de otros países. Es decir, considerar una ofensa que se considere a Milei, por ejemplo, el Pablo Iglesias de derechas en Argentina, para que usted me entienda un poco. Aunque tiene su país, ¿no? Porque también empezó siendo tertuliano ahí en la tele y haciendo ahí jaleos antes de meterse en política, ¿no? Aunque llegó más lejos que lo que llegó el nuestro. Sí. Mira, luego hablaré una cosa de Milei, que ya me ha dado usted una idea. El caso es que lo que le mostró al señor Savater es que el mismo día que salió este artículo, salió un artículo también en El País de don Sergio del Molino en otra dirección. Los populismos de izquierdas y los nacionalismos son corrosivos, pero no enmiendan el Estado democrático, como si lo hacen Meloni, Salvini y sus amigos. Equiparar a unos y a otros es un favor para estos últimos. Lo que yo le decía.
Cada vez que alguien les quita hierro, avanzan unos metros más y se naturaliza lo aberrante. ¿Cuál es la polémica que le molestó al señor Sabater? Generalmente en el mundo de los medios, cuando tú publicas un artículo, luego puede haber una réplica, pero se entiende que la réplica será a los 2 días o como poco al día siguiente porque tienen que leerlo. O sea, sale publicado, lo lee alguien, entonces lo lógico es, sale publicado esa edición del País, la lee Sergio del Molino y dice, no me gusta nada lo de Sabater, voy a replicar. Si sale el mismo día, eso es imposible. Quiere decir que la directora del País ha dicho, mira, esto va a publicar hoy el señor Sabater y quiero que a la vez salga algo replicándolo. Eso es lo que el señor Sabater consideraba insultante. Entonces le pregunto tanto por el señor Sergio del Molino como por la maniobra que le molestaba al señor Sabater de la directora del País. Es una encerrona, totalmente, es una encerrona, porque, bueno, cuando hemos hablado antes de los temas de censura, aquí hemos hablado muchas veces, o al menos yo se lo he considerado, que no considero este tipo de despidos censura, pero vamos aquí a lo que nos compete. Como la opinión de Fernando Sabater es una opinión que no va en absoluto con la línea editorial que quiere transmitir el País, lo que se garantiza la directora en este caso es decir, vale, publicamos porque es Fernando Sabater, ni siquiera le vamos a cabrear diciéndole cámbialo, tal, como hemos visto con otros periodistas, públicalo, pero que lo deje publicado, pero vamos a publicar otra para, digamos, que paliar su artículo y que no cale. Es decir, vamos a hacer la parte contraria, como para publicamos el fuego, pero también le pegamos un manguerazo. Es normal que se cabreara Sabater porque evidentemente es una encerrona. Hubo otro caso que fue bastante más delicado y este es meterse un poco en camisas espinosas. Y es que El País es un periódico, probablemente el periódico español al que más le ha importado el tema de las investigaciones de abusos de sacerdotes por parte de la Iglesia. Le cuento esto porque, como sabe usted, ha habido 2 escándalos que marcaron especialmente la Iglesia en este campo y aunque ha habido casos en muchos países, incluido en España, con juicios al cura tal, no sé qué, hubo 2 que fueron muy brutales, que fueron el de Boston y el de Irlanda. 2 focos donde hubo unas denuncias que afectaban a unos números tan abundantes que hasta llevaban a pensar que había una complicidad encubridora de las autoridades en los distintos arzobispos. De hecho, en algunos casos no es una sospecha, sino que además se demostró que el arzobispado tenía la práctica de ofrecer dinero a quien denunciaba y mover de parroquia al sacerdote denunciado y intentar evitar que hubiera juicio alguno. Bien. En un momento determinado, el diario El País se empeñó en que quería demostrar que en España había habido algo equivalente. Es decir, no hablamos de el cura no sé quién, no, tenía que ser algo como muy masivo. Y entonces el señor Ángel Gabilondo, que es el defensor del pueblo, hizo un informe que en sectores clericales sentó muy mal porque hacía una regla de 3. Digamos, recogía una serie de denuncias de casos de años pretéritos, años 50 y tal, que era muy complicado de acreditar, pues acreditar la denuncia, pero como ya no vive ni el cura, y decir, bueno, pues como hemos recopilado 400 en este periodo de tiempo, haciendo una regla de 3, consideramos que debe haber 4.000. O sea, como decir, hacía una especie de cosa que en sectores estadísticos les parece razonable y otros consideran que era un poco discutible usar una regla de 3 para decir que si tú has contabilizado tantos, haz una regla de 3 que tiene que haber tantos mil, ¿no? Bueno, ahora sí, curiosamente, el señor Sabater en su juventud había sido muy anticlerical. O sea, hay un artículo de Sabater en los 70 muy famoso llamado Sadía anticlerical contra la Iglesia, que era como la primera vez que apareció un gran artículo contra la Iglesia en los años 70. Pero ahora el señor Sabater está en otra línea. Y de hecho, él escribió ridiculizando ese informe, que era una de las cosas que insisto que el País le daba mucha importancia. Mi capitán, vienen 1.005 indios. ¿Estás seguro? Bueno, adelante vienen 5 y luego unos 1.000. Ese tipo de cálculo es parecido al de los casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos que ha establecido el defensor del pueblo. Parece que se documentan unos 400. Y luego, aplicando el embeleco de la estadística, otros 400.000. Pues a lo mejor vaya usted a saber, la pederastia clerical, cuyos casos suelen ser a veces bastante remotos, tiene gran resonancia en los medios que no quieren hablar de abusos más recientes, la contagiosa moda de metamorfosis trans entre niños, por ejemplo. Y por el escándalo de que sean los que alardean de mayor moralidad, quienes dan peor ejemplo, justo como la izquierda, por cierto. Ellos tan demócratas promulgan una amnistía que se cisca en los derechos de 47,5 millones de españoles. El mayor abuso. Mire, entendiendo que evidentemente tiene razón en lo de los datos, en lo de que está acogido de forma ventajista,
aprovecha para darle la vuelta y hacer una crítica a la izquierda. Entonces, creo que es una cosa que no debe hacer porque lo que está haciendo es quitar valor y quitar hierro sobre un tema muy, muy importante. Y está mezclando churras con merinas. Creo que se equivoca de cabo a rabo. ¿Qué le parece Antes yo le he dicho, que meta diga. tanto el tema trans como el tema de la amnistía? Como digo, creo que me parece, como digo, con el tema trans ya está meando fuera del tiesto. Si hablamos directamente ya del tema de la amnistía, creo que está meando fuera del jardín botánico entero. O sea, es una cuestión brutal. Yo le he dicho antes una cosa. Me pareció una encerrona lo que le hicieron en el anterior Aquí se caso. repitió. Ya adelanto, aquí va a pasar lo mismo, ¿eh? Pero le repito, es encerrona por cobardía de la directora en este caso, que lo que tiene que hacer con Fernando Savater es que si no está de acuerdo con ese artículo, y yo no lo consideraré censura nunca, es decir, esto no se va a publicar. Pero como parece ser como que le tenían esa especie de miedo, respeto reverencial o cualquier cosa, Veneración por ser decían, el más antiguo y tal. claro, se lo publicamos, pero publicamos contra réplica. Cuando, repito, yo lo que hubiera hecho en este caso es decirle, no se publica, no hacer encerronas, no se publica y punto. Pues este artículo que tocaba algo que además es una causa importante para el país, como es el tema este del informe de los abusos del defensor del pueblo, el mismo día que se ha publicado aparece otro artículo del señor Alejandro Palomas. Y esto era especialmente delicado porque el señor Alejandro Palomas, aparte de publicar tribunas, es una persona que ha denunciado que en su juventud sufrió abusos por parte de gente vinculada a la Iglesia. Por lo tanto, tenía mucho simbolismo que fuera él el que publicara el artículo de réplica. Asco. Las víctimas no hacemos política. No nos acerque a esa hoguera porque no nos quema. No mezclen nuestro dolor con esa proclama contra la amnistía que no procede. Aquí, al lado de los 440.000 niños y niñas, no. Nunca. Recuerde que negar la verdad es también mentira. Que mentir es faltar al octavo mandamiento y que los miles de niños que nos quedamos sin infancia ya hemos aprendido a defendernos y a hablar. Entonces, dejadme más que veo que él sí da por válida la cifra de los 400.000, pero el punto de este tema es que Alejandro Palomas no podía saber lo que iba a publicar Savater si sale el mismo día. Quiere decir que le llegó a la señora directora ese artículo, que sabía que era un artículo que le podía meter en problemas, porque lógicamente si lo publicara como tal, dirían, el país está quitando valor a el informe del defensor del pueblo, encima a ellos que tanto han defendido este tema, y la forma de neutralizarlo, interpreto yo y decir, bueno, pues ya está. ¿Quién tenemos entre los colaboradores? Palomas, que además en su infancia dice que sufrió. Entonces le tuve que decir, mira, esto va a publicar hoy Savater. Queremos que a la vez salga al lado uno tuyo asqueándolo. Y bueno, hizo esta jugada. Es hacerla jugar con desventaja. Tenían dos formas de hacerlo. Uno, decirle a Savater que no lo publicara. O dos, publicarlo en la edición del día siguiente. Ninguna de las dos. Claro, pero entonces hubiera habido 24 horas en las que se arriesgaba que las redes sociales les hubieran hecho puré. Por eso mismo, pero es que es lo que le digo de la cobardía en no saber frenar a Savater y decirle, mire, no se va a publicar esto porque no estamos de acuerdo, no comparte la línea editorial, lo que sea, pero prefirieron callarse. Cuando el señor Savater le dice, no, hombre, usted provocó que le echaran porque escribió el libro criticando la evolución del país, le parece justo que él diga, no, perdona, es que ellos querían que me fuera por estas prácticas que estaban haciendo. Por lo tanto, yo me defendí de lo que me están haciendo. ¿Se lo compra? Pues hombre, sinceramente no, porque es que básicamente vamos a ver. Por mucho que crea que se está siendo injusto en ese aspecto, creo que él mismo sabe que se le está concediendo un privilegio que a muchos no se le concedería. Repito, por mucho que considere que es una encerrona, se le está permitiendo hacer esa publicación. Y muchos dicen, hombre, ¿y por qué no va a poder publicar? Pues hombre, porque no es su casa, porque no es su libro, porque él no es el dueño. Precisamente por eso. Entonces, no nos escandalicemos, no es censura en ningún tipo, se publica lo que la directora o director quiere y si considera que no va en la línea editorial que se quiere transmitir, no se publica y no pasa nada. Y a él se le permitió publicar todo. Entonces, a fin de cuentas, hombre, fue un despido que ya pues podía haber sido incluso antes, pero digamos que tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió. Yo diría que una cosa es chocar con la línea editorial del periódico en el que uno escribe y otra criticar abiertamente el periódico en el que se escribe. No sé si ese es el motivo por el que sucedió lo que sucedió. Lo que he tratado siempre es de explicar por qué
El País, que era un medio centrista, crítico, que evidentemente estaba a favor del centro izquierda, pero por otra parte también era crítico con él y apoyaba otras opciones, y en él escribían otras personas que no eran obligadamente de izquierdas, pues poco a poco ha ido girando y convirtiéndose en lo que es actualmente, ¿no? Que es no un periódico más progresista, sino un periódico más gubernamental.